Hola papitos, buenos días. Muchas gracias por seguir con nosotros trabajando en línea. Les agradecemos mucho. Nosotros todos los profesores les agradecemos mucho el que ustedes estén apoyándonos desde casa y bueno, vean cómo sus pequeños trabajan, cómo ellos han aprendido bastante. Y bueno, el día de hoy nos toca trabajar con una clase de reading. Ellos en clase tienen sus libros, tienen sus imágenes, van escuchando la lectura, van dando sus ideas principales. Esta lectura afortunadamente la alcanzamos a ver antes de salir, entonces la vamos a ver como un repaso para que al final ellos puedan realizar su página del Workbook 97 and 98. Ok, así que comenzamos. Hello guys, good morning. Don't forget to practice your Just Dance, okay? Gantt Style, Party Rock, Old Town Road, and practice and practice and practice. So when we go to the school again, later so we can dance perfectly without watching the videos. Okay, very good. So we are going to start reading. You know how we are going to work in this part. You are going to watch the images, listen to the story, and then we are going to give the principal, the main ideas, okay? Very good. So let's start it. Excellent. Okay, let's start. Track 74. Listen and follow along. A Noise in the Night, Part 1. Listen, listen. Today is the big day. The campers are packing for an overnight camping trip. Counselor Jill comes into the cabin and says, "It's time to go." Josie asks, "Can Rusty come with us?" Jill shakes her head. "Sorry, no dogs are allowed on this camping trip." Very good. So, what can you tell me? Okay, very good. This is Jill. She's the counselor. Okay, and dijo, ya, es tiempo de irnos. Muy bien. Y Josie, ¿qué le dijo? Can Rusty come? ¿Quién es Rusty? Ándale, muy bien. The dog is Rusty. Y dijo, can Rusty come? No, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo así Jill? No, sorry, dogs are not allowed. O sea, que los qué? Los perros no estaban permitidos. Muy bien. Let's continue with the second part. Okay? Jill and the girls start off down the trail. They hike for over 4 hours. They walk past huge trees and beautiful meadows. They see birds, squirrels, and rabbits. Maddie suddenly stops and points at some bushes. "Look, there's a fox behind that bush." Very good. Okay, so in the story we can see that they are hiking, ¿verdad? Están explorando. ¿Por cuánto tiempo? 4 hours, very good. Y por los meadows, ¿verdad? Que son estos prados tan hermosos que vemos aquí. Y huge, ¿qué? Huge trees, very good. Okay, what else? What else? Sí, ¿verdad? Que vieron que birds, squirrels, rabbits. Sí. Que Matty dijo que vio a fox behind the bushes. Very good. Vamos a ver qué más pasó. Finally, Jill and the girls arrive at the campsite. Maddie and Jill put up the tent. Josie and Ava look for firewood. Jill warns them, "Be careful. There are big bears in the forest. Do not leave food out. Do not go out alone. And always keep close to camp." Very good. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Who is she? Jill, ¿verdad? And he is Matty. And they are preparing the tent, ¿verdad? Ellos estaban encargando de la casa de campaña. ¿Y ellas qué iban a hacer? Go for wood. Muy bien, iban a ir por madera para los qué, para roasting marshmallows. Muy bien, vamos a ver para qué quería la wood, ¿verdad? Ok, ¿y qué consejos les dio Jill? ¿Qué les dijo? Que estuvieran cerca del campamento. Muy bien, que estuvieran cerca del campamento y que tuvieran cuidado con qué.
Ajá, take care of the bears, de los osos, ¿verdad? Que no dejaran qué? Food, very good, que no dejaran comida para que los osos no se acercaran. Muy bien. Ok, entonces let's continue with the story. ¿Qué pasó después? The sun goes down and it gets dark. Jill and the girls eat sandwiches for dinner. Then they sit around the fire and roast marshmallows. Jill says, "Let me tell a scary story. Once upon a time, there was an old woman who lived alone in the forest. One dark night." Uy, ya les empezó a contar la historia, ¿se acuerdan? Ok, entonces sí, ¿verdad? Usaron la wood para roasting marshmallows. ¿Y qué comieron también? Sándwiches, very good. Y entonces, ya estando ahí en el bosque, ya estando oscurito, les dijo que qué, que les iba a contar una historia, ¿verdad? Y que era una qué? Una viejita, ajá, muy bien. ¿Y qué más les dijo? Que vivía en el qué? En el forest, ¿verdad? Vivía en el forest y en eso, pues a ver, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pasó? Track 75. Listen and follow along. A noise in the night, part 2. Vamos a ver qué pasó. Suddenly, Jill stops telling the story. Shh, what was that? Jill and the girls listen closely. They hear a strange noise in the forest. The girls sit closer together. Jill turns on her flashlight. Okay, so, what happened? Ajá, estaba contándole la historia cuando escucharon un ruido, ¿verdad? Entonces, Jill, stop the story, ¿verdad? Ya dijo, a ver, dejó de contar la historia, ajá. Y entonces las chicas empezaron a oír y entonces empezaron a ¿qué? A get closely, ajá, empezaron a juntar. Y en eso, Jill turn on the flashlight. ¿Ya vieron? Turn on, ajá, muy bien, prendió su lámpara para ver qué sucedía en el bosque. Ay, ya me está dando nervios. ¿Ustedes ya se acuerdan qué sigue? Yo no me acuerdo, vamos a ver. Track 75. Very good. So, vamos a ver qué pasó ahora. The noise gets louder and louder. Something is running towards them. Is it a fox? Is it a bear? The girls are very scared. Jill stands up and tries to see what's out there. She shines her flashlight at the trees in the direction of the noise. She can't see anything. Okay, very good. So, they stop and stand up and follow Jill, ¿verdad? Y la siguieron, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a toward, ¿verdad? Empezaron a caminar hacia el sonido, ¿verdad? Y Jill turns on the light and look at the forest, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí vamos muy bien. Y estaban tratando de ver qué es lo que era, qué se veía, ¿ok? Pero estaba tan oscuro pues que no podían ver nada, ¿verdad? Ok, continue. Vamos a ver qué sigue, qué pasó después, qué pasó en la historia. ¿Ustedes se acuerdan? A ver, vamos a ver. The noise is still getting louder. Jill says, "Girls, go to the tent right now." The girls stand up and start running towards the tent. Suddenly, a large ball of black fur rushes out of the trees. Whoosh! The girls scream. Excellent, very good. Así como está en el dibujo, very good, ok. The noise get louder y se hacía más fuerte, es más fuerte. Y entonces la counselor se espantó y ¿qué les dijo? Let's go to the tent, ¿verdad? Váyanse para allá, para la casa de campaña, para el campamento. ¿Y ellas qué? Run, sí, muy bien. Y de repente de ahí vieron una bola así negra, ¿verdad? And they screamed, ¡ah! Y gritaron. Y entonces vamos a ver qué pasó. ¿Por qué tanto grito? ¿Qué pasó? Ay, ya me había asustado. Este dibujo es algo bueno, ¿verdad? Okay. Jill shines her flashlight on the creature and starts to laugh. The girls turn around and look. They start to laugh too.
It's Rusty, the camp dog. He wanted to come camping too. Oh, ¿ya vieron? Very good. So, what happened? What happened with this dark bull? Huh? No, pues sí, pues era Rusty. Afortunadamente, después del gran susto, Jill turned on the light toward this dark four, y descubrió que era quién. Pues Rusty, y entonces ellos se pusieron muy contentos y dijeron, ay, pues es que era Rusty que quería venir al campamento. Híjole, qué listos son ustedes, mis amores. Muy bien. Esta lectura, ustedes ya se acordaron muy bien. Excellent, very good. Qué listos son. Entonces ahora con todo esto, y si quieren la pueden volver a repetir otra vez y otra vez para que se acuerden y tengan las ideas principales, así como ahorita acaban de decir varias ideas. Yo sé que ustedes empezaron a ganarme en decir ideas. Muy bien, chicos, los felicito, los quiero mucho, los extraño un montón, de verdad. Les agradezco sus mensajes por WhatsApp de decirme hola Miss y todo eso, se los agradezco mucho. Sigan enviándomelos porque a mí me encanta escuchar su voz, me encanta escucharlos a ustedes. Y bueno, después de que tuvimos esta lectura, ahora ustedes, súper inteligentes, van a resolver su workbook page 97 and 98. Los quiero mucho, muchas gracias papás y seguimos en contacto. Hasta luego.